Bueno, para quienes por primera vez se vinculan y nos acompañan en esos espacios, pues les damos igualmente la bienvenida. Aprovecho igualmente para presentarme. Mi nombre es Diana Patricia Polanía Plazas. Soy profesional social a cargo del componente del proceso de divulgación y articulación social del Plan de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical del Quimbo, vinculada con la Fundación Natura. Bienvenidos a todos ustedes. Nosotros les hicimos partícipes a esta invitación por correo electrónico, de manera también especial a quienes estuvieron con nosotros en el primer ciclo de seminario que desarrollamos durante los meses de septiembre, de agosto y septiembre, abordando pues de manera central todo lo que fue las aproximaciones a la restauración ecológica del bosque seco tropical. Entonces, pues vamos a dar inicio a este seminario planteado para 3 sesiones grupales, 3 sesiones virtuales de 4 a 5:30 de la tarde. Hoy estamos en nuestra primera sesión y la idea es poder continuar el próximo miércoles 28 de octubre y dar cierre el miércoles 4 de noviembre a este seminario. Gracias a todos ustedes. En el chat tienen en este momento habilitado el registro de asistencia, el formulario para el registro de asistencia. Entonces les invitamos para que por favor se vayan registrando mientras van ingresando otras personas. Les recordamos que este espacio será grabado de tal manera que quienes deseen volver a escuchar la exposición o para quienes no puedan de pronto participar en esta sesión y deseen también conocer acerca de lo que vamos a compartir, estamos compartiendo las grabaciones a través de YouTube de la Fundación Natura semanalmente. Entonces ustedes ya podrán encontrar esta grabación. La próxima semana ya estará disponible en la cuenta de YouTube de la Fundación Natura para quienes de pronto quieran revisar algún tema puntual o quienes no pudieron participar para que igualmente puedan conocer de lo que estamos abordando. Entonces, bienvenidos a todos. Tenemos ya en este momento 30 participantes. Quiero contarles mientras vamos dándole tiempito a otras personas que se vinculen, quienes se registraron y quienes finalmente se inscribieron en este proceso. Muchos de los que participaron inicialmente con nosotros están hoy acá inscritos. Tenemos a la Asociación de Mujeres Campesinas Negras Indígenas ANMUTSI, la Asociación de Recicladores Amigos del Planeta, la Asociación Ornitológica del Huila, Asoaprogrado, el Comité de Cafeteros, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, la CAN, la Corporación Cúspide, Corporación Entorno Siglo XXI, la Corporación Nuna UIL, FAN, Fundación Escuela Tecnológica de Neiva, FET, la Fundación Natura, Fundación Universitaria Uninavarra, Fundecor, el Grupo de Investigaciones de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad del Tolima, profesionales independientes, Ingeniería y Diseño Natural, MINESA, NATUR, ONG Ambiental Los Combis de Paicol, Parque Nacional Natural Nevado del Huila, Parque Nacionales Naturales de Colombia, CUMA Solution SAS, Secretaría de Ambiente de Neiva, SENA, Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, SENA, Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del Tecnoparque Yamboró de Pitalito, Soforesta, Universidad Autónoma del Cauca, Universidad del Tolima, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Surcolombiana, tanto de la sede Neiva como de la sede Garzón, y representante de la WRI. Entonces, de todas estas entidades, ya tenemos en este momento algunas personas que se han vinculado, entonces les agradecemos si están aquí presentes, si están todas, por la acogida y por continuar con nosotros en este proceso de intercambio de conocimientos y experiencias alrededor del proceso de restauración ecológica del ecosistema de bosque seco tropical. ¿Qué pretendemos en este espacio? Poder puntualizar en algunos aspectos que quedaron enmarcados en el primer ciclo de seminarios
y poder ahondar un poco más en lo que son la metodología, de lo que es el diseño, la implementación, el mantenimiento y el monitoreo de estrategias de restauración ecológica de bosques ecotropicales. ¿De qué vamos a hablar en esta primera sesión? Entonces, tenemos dos temas fundamentales. Vamos a hacer un abordaje integral de un proceso de restauración ecológica. Vamos a presentar cómo a nivel general se debe abordar un proceso de restauración ecológica y vamos a puntualizar igualmente sobre las especies vegetales nativas que se utilizan en la restauración ecológica del bosque seco tropical, especialmente la que hemos empleado acá en la cuenca alta del río Magdalena. Entonces, vamos a dar apertura con estos dos temas a este seminario. ¿Cómo vamos a desarrollar esta primera sesión? Inicialmente, pues como lo estamos haciendo, saludo de bienvenida y presentación de este espacio. Daremos posteriormente introducción a lo que es el abordaje integral del proceso de restauración ecológica. Hablaremos de especies vegetales nativas utilizadas en la restauración ecológica de la cuenca alta, del bosque seco tropical de la cuenca alta del río Magdalena. Abriremos el espacio para el intercambio de preguntas, respuestas, conclusiones y cierre de esta primera sesión. Finalizado este espacio, vamos a hacer la evaluación. A algunos de ustedes les vamos a solicitar que nos apoyen con la evaluación de esta sesión. Nos interesa bastante conocer la percepción de ustedes acerca de si cumplimos con las expectativas, qué fue lo que más les llamó la atención. Entonces les vamos a pedir que algunos de ustedes nos colaboren y nos apoyen con este formulario. Como les mencioné, bueno, mi nombre es Diana Patricia Polanía Plazas, voy a estar a cargo de la moderación de este seminario. Y vamos a tener hoy como panelistas a Beatriz Miranda Mojica, gestora del Plan de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical del Quimbo, de Enel Engesa, y por parte de Fundación Natura, a Luis Armando Villota, quien es asesor de propagación e implementación del Plan de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical del Quimbo. Recomendaciones, igual esas mismas recomendaciones las empezamos como a compartir desde nuestro primer seminario, nuestro primer ciclo, pero pues es bueno igualmente recordarlas, tener una apertura y buena disposición para ampliar conocimientos, intercambiar las ideas, inquietudes, conclusiones y respuestas. Para quienes no están interviniendo o exponiendo, pues se recomienda mantener el micrófono como ustedes lo están haciendo en este momento de manera muy respetuosa para evitar que se filtren sonidos o se distraiga la atención de los participantes y hacer uso del chat para plantear las inquietudes, solicitudes de aclaración o apreciaciones o levantar la mano para indicar su deseo de participar. De esta manera vamos a poder tener un muy buen desarrollo de estas sesiones. Entonces, muchas gracias. Ya vamos a de nuevo a compartir porque parece ser que han tenido algunos como dificultad ahí para registrarse. Entonces vamos a de nuevo a compartir el enlace para el registro de asistencia. No se preocupen para que ustedes se puedan registrar de manera rápida. Entonces, le damos la bienvenida y vamos a iniciar con la primera presentación que tenemos propuesta para esta tarde. Le damos la bienvenida a nuestra gestora de Enel Engesa, Beatriz Miranda Mojica, quien va a estar a cargo de la primera presentación. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Diana. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, hoy voy a presentar el abordaje integral para un proceso de restauración para que ustedes pues tengan en cuenta diferentes aspectos que debe tener un proceso de restauración ecológica. Entonces, bueno, primero que todo tener en cuenta que toda la perspectiva de la restauración ecológica no solo se desarrolla desde un plano local, bueno, aunque se desarrolle dentro o a partir de un plano local, está enmarcado dentro de un proceso regional y unas condiciones globales que se han desarrollado a lo largo de varios años, como son todos los objetivos de desarrollo sostenible, el convenio sobre biodiversidad biológica, las metas Aichi, el Bonn Challenge y diferentes definiciones y aspectos que a nivel internacional enmarcan la restauración ecológica e incluso la plantean como la década de la restauración actualmente. Entonces, sobre estos aspectos que se enmarcan a nivel mundial y que estamos buscando
realmente recuperar los ecosistemas, pues los países y nuestro continente pues obviamente está tratando también de desarrollar procesos de restauración y mejorar y recuperar los ecosistemas, pero cuando ya se van a ir hacia los aspectos locales y realmente llegar hacia cómo debemos enfocar la restauración, pues tenemos y encontramos algunas, tenemos que llegar a algunas, digamos, conclusiones y aspectos importantes para tener en cuenta. Nosotros en Colombia y bajo este escenario mundial, pues tenemos el Plan Nacional de Restauración y tenemos a nivel de Latinoamérica la iniciativa 2020. Colombia dentro de esta iniciativa tiene el compromiso de la restauración ecológica de 1 millón de hectáreas, donde pues tenemos nuevos retos como la restauración a gran escala, el fortalecimiento de capacidades regionales, la investigación para la restauración, fortalecimiento de la gobernanza, gestión del conocimiento para la restauración ecológica, la gestión de partes interesadas, o sea, los stakeholders, cómo también funcionan dentro de la restauración, y, y todo el proceso de formulación de los proyectos. Entonces, aquí también la idea es ejecutar proyectos de restauración localmente enmarcados en metas nacionales y mundiales, teniendo en cuenta también todos los aspectos y conocimientos que se han dado a nivel mundial sobre cómo, mundial, regional o local, sobre cómo desarrollar proyectos de restauración. Entonces, eh, respecto a cómo se ha abordado la restauración en diferentes maneras y diferentes años, específicamente ya aterrizando a nuestro país y a Colombia, tenemos diferentes autores que han definido diferentes etapas de la restauración. Por ejemplo, el profesor Barrera con César Valdés, con el profesor César Valdés en el 2007, identifican estos pasos de la restauración, que es la definición de un objetivo, la zonificación del área, la caracterización, definición de factores limitantes tensionantes, establecimiento de las prácticas, montaje y evaluación y participación comunitaria. Mauricio Aguilar y profe Ramírez en el 2014 identifican el diagnóstico, o definen como etapas el diagnóstico biofísico, establecimiento de las prácticas, del diseño e implementación del seguimiento y monitoreo y la inclusión de actores. Y el Plan Nacional de Restauración, que ya pues es como la guía básica que tenemos todos actualmente, pues plantea ya en términos generales estos aspectos que son planeación, ejecución, mantenimiento, monitoreo y divulgación. Nosotros aquí tenemos, digamos, parte de estos, o tenemos contemplados todos estos aspectos, pero que debemos pues señalar uno a uno cuáles son estas etapas de la restauración que nosotros podríamos o deberíamos tener en cuenta para desarrollar un plan de restauración. Y pues esto lo tenemos a colación en este ciclo de seminarios porque es importante no solo pues para la implementación tener en cuenta pues todos los aspectos técnicos, pero sí también los financieros, administrativos y demás para consolidar un proyecto de restauración. Entonces, básicamente planteamos siete aspectos importantes o etapas importantes de la restauración. Perdón. 7 puntos importantes de la restauración y siempre planteamos, y como ustedes vieron en los pasos anteriores, la gobernanza y la articulación social siempre es un aspecto transversal de la restauración. Entonces voy a ir uno a uno de estos pasos explicando con ejemplos, no solo enfocados a la central Quimbo y al plan piloto y al plan de restauración, perdón, el programa de restauración ecológica de la central que estuvimos pues analizando un poco en profundidad en el ciclo anterior y que de hecho pues es como el ejemplo que tenemos para mostrar cómo desarrollamos el proyecto de restauración, pero sí también vamos a mostrar otros ejemplos, no solo en el ecosistema de bosques secos, sino también en otros. Entonces, la primera parte de las etapas que tenemos para el proyecto de restauración, para desarrollar un proyecto de restauración, es la formulación y la planeación. Para esto, pues es importante, obviamente, tener en cuenta que el tipo y magnitud y la frecuencia del disturbio en el que nosotros vamos a intervenir, cuál es el ecosistema que vamos a restaurar y el área que vamos a intervenir, porque a partir de esto, pues vamos a tener claro si vamos a desarrollar un proyecto de restauración ecológica, vamos a desarrollar un plan de ecología de la restauración enfocado específicamente a la investigación. Y también desarrollaremos los objetivos y las metas de la restauración.
Acá traemos pues para abordar un proyecto de restauración ecológica algunas preguntas que el profe Ignacio y el profe César Valdés planteaban en el 2007 que se podrían y se deberían tener en cuenta para formular un proyecto. Dónde y cómo se debe realizar la restauración, por qué y para qué, cuándo se debe restaurar, con qué y con quiénes, cómo y cuándo se debe realizar el proceso de evaluación, si tiene, si tiene sentido establecer experiencias piloto y con cuántos recursos se cuenta para el proceso. Obviamente, pues esta es la base para nosotros saber qué tanto podemos realizar o qué tanto podemos aplicar en un proyecto de restauración. Respecto a esta formulación, tenemos también que tener en cuenta que esta fase pues es la que nos va a dar también toda la información acerca de la logística de cómo vamos a desarrollar este proyecto de restauración. Y como mencionaba, teniendo en cuenta el presupuesto, el tiempo de ejecución, tenemos que también desarrollar un cronograma y plantear los términos de contratación y unos términos de referencia que van a ser nuestra guía base para poder desarrollar un proyecto de restauración. Es decir, no es solo plantearlo, imaginárselo y definir y hacerlo, sino que tenemos que tener organizada toda la logística y la planeación de esto. Desde también definir si vamos a tener asesores técnicos, equipos de trabajo y cuáles alianzas estratégicas vamos a emprender frente a nuestro proyecto. Entonces, realmente pues esto es importante porque como lo mencioné aquí abajo, la restauración aún presenta vacíos con relación a su implementación por los costos previos a su planteamiento. Y esto pues es todas estas actividades preparatorias que muchas veces no se tienen en cuenta, pero que deben ser parte de la administración de un proyecto, que es cómo se formalizan los convenios, las pólizas, qué condiciones se tienen que tener en cuenta con los términos de referencia, dónde voy a establecer a todo mi personal, entonces voy a tener que alquilar una sede, cómo voy a adecuar estas instalaciones y qué tener en cuenta sobre estas instalaciones para que las personas pues también se encuentren en buenas condiciones para estar allí. Es importante que pues quien desarrolla estos proyectos pues son entidades ejecutoras que pueden ser oficiales o no oficiales o bueno, o en caso pues o privadas como ONGs, universidades o empresas privadas, pero lo importante pues es encontrar un buen aliado para el desarrollo de esto. Para el desarrollo para continuar con la formulación y planeación de proyectos, aquí traigo dos ejemplos. Dentro de esto pues está el tiempo y de ejecución y cronograma. Muchas veces, y aquí pues varios posiblemente han trabajado en proyectos de restauración donde les dieron un tiempo limitado para desarrollarlos. Pues esto muchas veces está condicionado también con los recursos. Pero por ejemplo, acá traigo un caso donde trabajé, donde era un proyecto piloto de restauración en una zona en Usme, donde todo el proceso de restauración se debía desarrollar en 6 meses. Es decir, desarrollar la línea base, los diseños, la siembra, la evaluación, seguimiento. Y si nosotros pues prestamos atención a todo lo que hemos visto con relación a la restauración, sabemos que este tiempo para el desarrollo de un proyecto es bastante corto. Entonces, porque se aconseja de hecho pues que se hagan a por lo menos mediano y largo plazo, pues a pesar de que sea un piloto, pues es importante que no sea en tan corto tiempo. Entonces, sabemos que tenemos una limitación de recursos, pero pues digamos no necesariamente este es el tiempo ideal. Y tenemos acá en la parte de abajo un ejemplo de un proyecto de restauración a largo plazo, que es específicamente el plan de restauración de la central Quimbo, que está planteado a 20 años desde 2018 hasta 2038, que es el momento en que ya se debe hacer pues formalmente la entrega del área restaurada. Hablábamos también de la formulación y planeación de las alianzas estratégicas. Es muy importante tener en cuenta que en un proyecto de restauración, pues no solo participan biólogos o ingenieros forestales, sino que es varias profesiones y varias alianzas que deben desarrollar estos tipos de proyectos. Lo ideal es que se puedan siempre tener ojalá alianzas, y en este caso pues pusimos el ejemplo claramente pues que tenemos aquí presente, que es el de la empresa, que tenemos una dimensión contractual, que contratamos a la Fundación Natura para desarrollar
el proyecto, que es el equipo ejecutor, con un equipo de profesionales y científicos, pero además tenemos una unión con la academia, que es la dimensión de investigación aplicada, que nos da todo el apoyo y soporte también académico para el desarrollo de los procesos de restauración. Entonces, no necesariamente tiene que ser esta triple alianza, pero sí buscar los mejores aliados de acuerdo al proyecto. Estas alianzas estratégicas siempre pues van a potenciar y dar mejores condiciones para un proyecto. Una vez nosotros tenemos formulado, que es el primer paso y la primera etapa el primer paso de las etapas que veíamos, tenemos que priorizar ya las áreas donde vamos a desarrollar el proyecto de restauración. Entonces, dependiendo del proyecto en el que estemos trabajando, podemos trabajar en diferentes tipos de áreas públicas, privadas o propias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso del trabajo en un área pública para ejecución de proyectos de restauración. ¿A qué me refiero con un área pública? Un área específicamente en este caso relacionada con áreas asociadas a parques nacionales naturales. En este caso, el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. En este caso, Hidro Sogamoso, en esa época de esa ISA, en su compensación, se alió o desarrolló un proyecto con parques nacionales para hacer la restauración en estas áreas. Entonces, el Parques Nacionales ya tenía un plan definido de cuáles áreas deberían ser restauradas, y sobre estas áreas se hizo la priorización de dónde restaurar. Entonces, acá pues es un tipo de trabajo donde ya se tiene claro dónde se debe hacer una restauración ecológica y se puede hacer una alianza entre un privado, por ejemplo, y una entidad pública. Tenemos otro caso, que es el proyecto que les comentaba que se trabajó en USME, donde se hizo específicamente sobre áreas de particulares. Entonces era hablar específicamente de una concertación con los dueños y con la comunidad para desarrollar un trabajo de restauración sobre 25 hectáreas en sus predios. Entonces, esta es otro tipo de trabajo, porque aquí ya se debe desarrollar directamente con la comunidad que habita en el área, y que ellos principalmente pues definen dónde y sobre qué áreas pues permiten desarrollar sus procesos de restauración, pero uno dentro de las estrategias pues va guiando, obviamente a nivel ecológico, donde pues deberían realizarse las condiciones de restauración. Están también las áreas, o en el caso, por ejemplo, que tenemos en el Quimbo, es que son áreas propias, es decir, que en este caso la compensación le exigió a la empresa, la le exigió a la empresa que las áreas de restauración por compensación fueran adquiridas por la empresa. Entonces aquí pues no hay propietarios, porque no hay con quién, no hay, digamos, la comunidad no habita en esta área porque ya sus predios se compraron, y tampoco son áreas públicas, no son, por ejemplo, áreas del municipio, o son áreas de parques nacionales. Entonces aquí directamente pues ya se viene a trabajar sobre unas zonas que se priorizan ya de acuerdo a sus características ecológicas, pero no se hace la concertación previa para definir las zonas de restauración. Igual, una vez definidas las áreas donde se va a restaurar, es importante priorizar sobre esos grandes espacios, esas áreas, exactamente qué tipo de estrategias o qué áreas voy a priorizar allí. Para eso aquí traigo un ejemplo muy general de cómo se desarrolló un análisis multicriterio sobre el área de restauración para identificar específicamente las zonas donde ya las zonas donde se iba a desarrollar el plan o digamos iban a establecer las estrategias. Teniendo ya un área tan grande, tenemos que entrar a detallar a nivel no solo de paisaje, sino ecológico, dónde vamos a establecer las estrategias y las áreas de intervención. Y para eso pues, se necesita hacer esta zonificación. Por eso tenemos acá abajo varios ejemplos de planos que nos permiten analizar a nivel de paisaje dónde establecer las áreas. Esto pues digamos cuando son zonas grandes y cuando los recursos también permiten hacer eso, pero aquí estamos mostrando diferentes esquemas y formas en que podemos desarrollar proyectos de restauración. Adicional a esto, una vez teniendo en cuenta, una vez tenemos el área donde vamos a desarrollar el proyecto, pues
ya iniciamos nuestra tercera, digamos, etapa, que es el diagnóstico biofísico y social. Entonces, este diagnóstico pues nos permite identificar los componentes de los ecosistemas que están más degradados y aquellos en los que yo debo puntualizar para desarrollar la restauración. Nos permite conocer los actores sociales y su percepción sobre los usos de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, identificar también las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas del área que vamos a restaurar y las posibles alternativas técnicas o estrategias que conduzcan al ecosistema al estado en el que en el que se ha planteado inicialmente en la etapa de formulación de cómo vamos a llegar a restaurarlo. Entonces, en esta parte, en este diagnóstico o en este análisis inicialmente biofísico y social, pues vamos a tener la oportunidad del intercambio de conocimiento con la comunidad y nos va a permitir también tener la historia de uso y transformación del territorio, que es básica para desarrollar proyectos de restauración. Una vez también tenemos ya este conocimiento del territorio por parte de la comunidad, pues iniciamos todo el proceso de caracterización física, del clima, hidrología, geología, geomorfología, que pues, es el contexto el curso dependiendo también de las evaluaciones que requiere, de los diferentes recursos que tengamos, tendremos diferentes tipos de tecnologías que podamos utilizar para esto. Tenemos el diagnóstico sobre la flora, pastizales, arbustales, bosques, dependiendo del área que vamos a trabajar y restaurar, que nos va a permitir caracterizar la fauna con un enfoque florístico y también de la estructura de la vegetación. Esto nos va a permitir también seleccionar esas especies que vamos a priorizar para poder saber cómo o cuáles son aquellas fórmulas florísticas que vamos a utilizar en los diseños para restaurar este ecosistema, de acuerdo siempre pues a esa formulación de objetivos y metas que nos planteamos desde el inicio del proceso. Entonces, pues esta parte también es súper importante para el desarrollo de un plan de restauración. Y también el diagnóstico de la fauna. No siempre tenemos los recursos para desarrollar sobre todo los grupos, pero sí tenemos la oportunidad de trabajar mucho con la comunidad. En caso de que no tengamos todos los recursos para esto, podemos trabajar también con los testimonios y trabajos con la comunidad para saber qué tipo de vegetación, de fauna, podemos encontrar en la zona. Pero este diagnóstico permite identificar también pues esos requerimientos de hábitats que tiene la fauna y a partir de eso nosotros también poder identificar o definir cuáles o cómo vamos a poder ampliar sus hábitats, qué fuentes de alimento podemos utilizar, cómo podemos ampliar sus áreas de refugio y sus lugares de reproducción, teniendo en cuenta pues también los espacios que ellos o que esta fauna utiliza. Entonces, ya tenemos ahí pues una definición del espacio, del área, de la vegetación y digamos una caracterización. Ahora pues tenemos que llegar hacia la obtención del material vegetal. Entonces pues en este aspecto pues tenemos en general bastantes, digamos, hay bastante bueno, no bastante, pero tenemos en algunos lugares algún desconocimiento respecto a cómo obtener de forma masiva propágulos de especies nativas para los diferentes ecosistemas. Entonces, pues acá hay una necesidad importante de investigar y avanzar en el conocimiento sobre ese comportamiento de las principales especies nativas. Esto pues no es que se vaya a desarrollar en el proyecto si no se requiere, pero si se puede, es importante hacerlo porque pues es uno de esos grandes vacíos que tenemos en algunas regiones del país y que es importante empezar a explorar. Y además porque no hay tantas experiencias exitosas como quisiéramos para poder siempre llegar a un ecosistema y saber exactamente pues cómo poder propagar las especies que requerimos para desarrollar nuestro proyecto de restauración. Entonces, dependiendo del proyecto en el que nosotros estemos, seguramente vamos a poder encontrar el material vegetal, ya sea a través de si tenemos la oportunidad y los recursos de construir un vivero en nuestro proyecto y iniciar la propagación, o dependiendo también cómo se defina la contratación inicial, pues le vamos a hacer una compra de este material vegetal o buscar
o la donación de este, dependiendo de cómo se haya dado. Entonces aquí pues traigo, como les mencionaba, ejemplos. En este caso, en el proyecto que se trabajó en USME, en las microcuencas de la Quebrada Hoyonda y La Leona, que fue en esa época con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, el proyecto de restauración que les mencionaba, que duró 6 meses, nos requería que el material vegetal se debía conseguir específicamente en 3 viveros en los que la Secretaría tenía, digamos, como un convenio. Entonces era el vivero La Florida, La Requilina y vivero Los Amigos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos 3 viveros diferentes para poder restaurar una sola área y un solo proyecto? Pues primero pues vamos a desconocer pues de dónde viene ese origen genético del material vegetal que está allí. Pues generalmente estos viveros no siempre tienen tantas especies nativas como las que nosotros hemos identificado y requerimos, y pues estamos supeditados a lo que tenga ese material, ese vivero en cuanto a material vegetal para poder realizar el proyecto de restauración. Sin embargo, pues estas son realidades en las que nos encontramos muchas veces y tenemos pues también un poco que ser creativos frente a esta situación, pero pues la ideal es que nosotros mismos podamos de cierta manera poder propagar el material vegetal. Acá en el caso pues donde tuvimos esta oportunidad de construir el vivero, ya sea de forma temporal o permanente, pues todo inicia con un diseño y construcción del vivero. Obviamente se tiene que evaluar las fuentes semilleras, hacer un proceso de investigación y acción para conocer cómo se debe, pues cómo se pueden propagar estas especies. Se debe tener pues esta experiencia en domesticación de especies, los protocolos de domesticación para poder saber cómo seguir propagando las especies. Y pues esto también es un espacio que nos permite la capacitación y entrenamiento de personal. Adicional, pues es un espacio súper importante como articulador de la comunidad del proyecto. En el caso del proyecto del vivero del Quimbo, pues tenemos, como es un vivero pues supremamente grande y que tenemos unas metas muy amplias de restauración, tenemos un personal contratado para esto, pero hay en otros tipos de proyectos que se trabaja directamente con la comunidad, con grupos ecológicos, que de pronto pues pueden ser más pequeños y pues en áreas más pequeñas que pueden ser también aplicados para estos proyectos de restauración. Ya teniendo, pues, digamos, todo esto, pues es un poco simultáneo, no es que sea una etapa tras otra, porque mientras estamos también investigando el área, también vamos haciendo un análisis de las especies y también va trabajando un grupo de diseños. Llegamos a esta etapa que es el diseño de las estrategias de restauración. Para esto, pues, lo que se plantea es una ficha técnica donde podamos en esta ficha plantear o establecer un análisis ambiental donde identificamos las condiciones físicas básicas, el potencial biótico y la oferta ambiental o el potencial sociodinámico y los factores tensionantes y limitantes del área donde voy a establecer estas estrategias de restauración. Y se plantea en esta ficha técnica la propuesta de intervención. Entonces aquí ya detalladamente sobre el sitio específico en el que voy a establecer el plan de la estrategia de restauración, yo defino cuáles son esos objetivos, metas e indicadores de restauración que tiene este diseño, cuáles son las estrategias, no solo las bióticas, sino las físicas que voy a establecer en esta área, cuáles son las alternativas para la selección de especies, cuáles son las fórmulas florísticas que voy a utilizar y cuál es ese patrón espacial y temporal de las plantaciones que estoy estableciendo allí. Esa ficha técnica pues va a ser también como la ficha de partida para poder analizar y también hacerle el seguimiento a cada estrategia de restauración que establezca en campo. Y adicional pues también en esta ficha técnica tiene que ir claramente pues la ubicación de dónde estoy estableciendo esta estrategia. Entonces, ya la siguiente etapa teniendo el diseño, pues es ya la implementación. Entonces, acá también pues hay diferentes tipos de implementaciones. Como veíamos, pues hay algunos proyectos de restauración que se trabajan directamente con las comunidades porque son sobre sus predios donde se hace una concertación con la comunidad. Entonces, aquí se hacen trabajos familiares, en mingas, y se hace pues un acuerdo con ya sea con las juntas o con
o con los diferentes, digamos, familias o habitantes de una vereda o del predio para poder desarrollar el cerramiento y la siembra de las estrategias que ya se han planteado en el diseño anteriormente. O tenemos pues también trabajos específicos, ya sean áreas públicas o áreas privadas, donde pues no habitan las personas al interior de los predios, se requiere hacer un tipo de contratación, donde también igualmente hacemos una articulación social y una aproximación, un nivel de conocimiento frente a estos procesos de implementación, que de hecho pues en este ciclo que vamos a tener en estas 2 semanas, estas 3 semanas vamos a ampliar y profundizar estos temas de implementación y mantenimiento de estrategias. Una vez implementadas con base en los diseños, entonces llegamos a la etapa del monitoreo. Entonces el monitoreo busca recopilar la información necesaria para conocer el desempeño que han tenido las prácticas implementadas, es decir, aquí nosotros pues hacemos el análisis de cómo se está comportando de cómo se están comportando estas estrategias que nosotros establecimos en campo, y a partir de esto, pues a partir de ese comportamiento y del análisis que se hace de esto, se toman decisiones pertinentes para ajustar las estrategias o las técnicas de restauración. Es decir, nosotros trabajamos el concepto del manejo adaptativo. Nosotros no estamos trabajando proyectos experimentales en los que no vamos a generar ningún cambio sobre lo que estamos estableciendo, sino que con el fin de mejorar lo que estamos desarrollando, tenemos que hacer un análisis y una observación siempre de los comportamientos de las especies y las estrategias para saber qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra a esto y poder ir mejorando. Entonces debe plantearse de manera conjunta con el diagnóstico, con el grupo del diagnóstico, y en las fichas también se debe hacer, deben trabajar todos de la mano, desde la implementación de las acciones hasta alcanzar las metas, se deben definir las metas a corto, mediano y largo plazo, y se deben pues tener indicadores, cuantificadores y métodos para la toma y análisis de la información que se va a tomar pues para desarrollar el monitoreo. Como mencionaba, pues nosotros trabajamos con el manejo adaptativo. Entonces, en restauración consiste en combinar apropiadamente la investigación y el monitoreo con un manejo flexible de las prácticas de restauración como insumo para la toma de decisiones. Entonces, los principios del manejo adaptativo son potencialmente útiles desde la planeación, implementación y el monitoreo. Es decir, siempre estamos trabajando frente a esto para tener éxito y cuando hablamos de éxito, pues es en la supervivencia de las plantas, en el crecimiento, para poder pues siempre tomar decisiones oportunas frente a cómo se están comportando las especies. Entonces, pues en el manejo adaptativo se pueden tomar 3 caminos. Uno, si observamos que está bien, pues continuamos con la implementación y cómo está operando el proyecto. Si vemos que se pues debe hacer algún ajuste, pues se desarrolla el ajuste necesario de metas y objetivos y se continúa con el proyecto. O si vemos que definitivamente no nos está funcionando o que debemos hacer algún tipo de cambio, pues se puede hacer el ajuste y reformulación y planeación del proyecto, porque pues de todas maneras, y esto pues también es algo que es importante ver en proyectos de restauración, es que a pesar que nosotros tengamos, y que yo lo planteé desde el inicio, pues tenemos una formulación, un planteamiento muy claro que es nuestra carta de partida, muchas veces ocurre que no necesariamente lo que está escrito desde el inicio pues nos sirva 100% cuando ya nosotros establecemos en campo, porque las cosas ya una vez ejecutadas, establecidas en campo, pueden cambiar un poco a como nosotros no las imaginábamos cuando estábamos en el computador escribiendo este proyecto y las metas y los objetivos. Entonces, esto pues también es una parte del manejo adaptativo que también hay que saberlo manejar y conocer para poder plantear adecuadamente los proyectos. Acá la restauración adaptativa está basada en la recolección de evidencia suficiente y veraz para soportar decisiones que demanden acciones, y esto se logra pues a través de la medición, de la evaluación de la información y del desempeño de los criterios que se han aplicado en restauración, y pues esto también
es lo que nos respalda para la toma de decisiones. Algunos ejemplos de manejo adaptativo que se pueden tomar en campo, pues, por ejemplo, está la introducción de suelos y bancos de semillas externos en un área que yo quiera restaurar y el área, pues, por ejemplo, no tiene suficiente capa, una capa orgánica suficiente de suelo, entonces llevar suelo a esa área, eso es una decisión que tenemos que saber tomar. Control de erosión con estrategias físicas o reemplazo de especies que considerábamos que eran las óptimas y definitivamente no nos están sirviendo, como las reemplazamos. Cambio de las densidades de siembra o hacer un trasplante, remoción de especies invasoras, trasplante de ensambles de especies o entresacar especies que nosotros ya habíamos sembrado y nos damos cuenta que se está generando algún tipo de competencia o hacer un tipo de control fitosanitario. Como mencionaba, todo el proceso pues tiene un aspecto transversal que es la gobernanza y la articulación social y pues esto es súper importante porque pues estos procesos de restauración pues claramente no se hacen solos, y no se hacen en sitios donde aislados, sino se hacen en sitios donde se está vinculada la comunidad, entonces hay que conocer pues igual procesos locales, vincular a la comunidad y las personas, aprovechar todos estos procesos para generar espacios de capacitación y entrenamiento y para que se cree conciencia del proceso, para compartir también los avances de estos proyectos y vincular a la comunidad de diferentes formas en los proyectos de restauración, que también puede ser una fuente de empleo en las diferentes regiones. Además, esto también nos permite pues, vincular a la comunidad o entrenar a la comunidad que ya está vinculada en el proyecto sobre aspectos financieros, sobre temas de seguridad y salud laboral, temas logísticos y de aprestamiento, de vinculación, de manejo de personal, sobre adquisición de insumos y pues aquí tenemos algunos ejemplos en estas fotos de las capacitaciones que se han hecho, por ejemplo, en primeros auxilios, en control de incendios, acá se estaban aprendiendo a manejar los GPS, en el curso con el Serpentario Nacional sobre accidentes ofídicos, es decir, todo esto tiene, la restauración no puede, pues tiene que ser vista integralmente como un proceso que no solo pues implica una siembra de árboles, sino que tiene pues unos aspectos importantes y unos aspectos importantes integrales de manejo de comunidad, de personas y también de riesgos laborales que se tienen que tener en cuenta para desarrollar óptimamente estas actividades. Como reflexiones finales, pues la complejidad en la ejecución de proyectos de restauración, como lo acabamos de ver, y lo que conlleva alcanzar las metas de la iniciativa 2020, es decir, después de haber visto esto y de todo lo que implica un proyecto de restauración, pues qué tan complejo puede ser para el país realmente alcanzar la meta de 1 millón de hectáreas restauradas. En procesos de mediano y largo plazo, pues se requiere ese manejo adaptativo del que hablamos en el monitoreo. La restauración debe ser concebida y abordada integralmente, como mencionaba ahora, pues no es solo una selección de especies y ir a sembrar, sino pues implica todo un análisis de un área y de toda la formulación de un proyecto para poder pues desarrollarlo óptimamente y llevarlo pues a un buen término. Se debe documentar, tiene que tener un enfoque interdisciplinario, donde pues no solamente están vinculados varias no solo profesionales, sino mano de obra de todo tipo, pues para poder trabajar eficazmente en estos proyectos. Se debe comentar en todo sentido las experiencias de restauración, no solo desde aspectos ecológicos. La comunidad, como mencionaba, siempre debe estar presente en todas las fases y pues todos los componentes del proceso se deben tener en cuenta, el ecológico, financiero, administrativo, operativo. También importante la parte de divulgación y articulación social. Estos proyectos pues siempre mostrarlos, divulgarlos, presentarlos, porque lo importante pues es que puedan replicarse y mostrar estas experiencias para pues de hecho para poder alcanzar estas metas que tenemos también a nivel país. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por
compartirnos todos esos elementos que son claves para el abordaje integral de un proceso de restauración ecológica. Como nos dimos cuenta, es un proceso en el que están inmersos diferentes componentes, diferentes elementos, aspectos a considerar para una adecuada toma de decisiones. Entonces, pues aquí también tenemos como una presentación esbozada acerca de todo esto que es importante considerarlo para la hora de abordar un proceso de restauración ecológica. Ahora vamos a dar paso y le damos la bienvenida al profesor Luis Armando Villolda, quien es nuestro asesor en propagación e implementación del Plan de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical del Quimbo, quien nos va a presentar y exponer acerca de lo que son las especies vegetales nativas utilizadas en la restauración ecológica del bosque seco tropical de la cuenca alta del río Magdalena. Bienvenido, profesor Luis Armando. Bueno, muchas gracias, Diana. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente aquí pues participando de este evento y pues quiero en esta oportunidad compartir conocimientos en el tema de lo que es son las especies nativas utilizadas pues en el proyecto de restauración ecológica, en particular del proyecto acá de la central hidroeléctrica del Quimbo, que está ubicada pues en la cuenca alta del río Magdalena. Sí, entonces hemos en primer lugar, pues tenemos que ubicarnos pues, en lo que corresponde al área del bosque seco tropical de la cuenca alta del río Magdalena. Y pues podemos ver aquí, digamos, lo que es la distribución del bosque seco en forma actual, que es las áreas que se ven en verde más oscuro, y pues la distribución potencial, o sea, lo que debería existir y que ya pues se degradó, pues teniendo en cuenta pues de todas las acciones pues que se han hecho para a través del tiempo y que pues se tenga pues todo este estado de degradación y la escasa área pues conservada de este ecosistema. En el otro mapa pues podemos ver, pues ya ustedes conocen y han visto pues el mapa de lo que es el área de compensación, donde se está haciendo el plan de restauración, y pues la distribución pues de las áreas, tanto de lo que es áreas en conservación y áreas pues ya que están degradadas, que es la que estamos pues intentando a través de este proceso pues la restauración de este ecosistema en particular. Esta es una panorámica de lo que es el bosque seco, una gran parte del área de donde estamos trabajando, el área de compensación. Como podemos ver, es una foto tomada en pleno verano y podemos ver pues cómo es la expresión de la vegetación en estas condiciones extremas pues de falta de agua y exceso de temperatura. Entonces uno ve pues en esto, cuando se hacen los estudios de vegetación, pues vemos que todo no es, y sí es el bosque seco, pero pues hay diferentes formas de la topografía, están las depresiones que forman las quebradas, los ríos, y asociado a estas diferentes formas pues están todas las comunidades que conforman pues lo que es el bosque seco. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hay comunidades que están asociadas a los drenajes y a donde está pues la más humedad, y otras comunidades que están pues pegadas a las laderas, donde el suelo es mucho más seco y la disponibilidad de agua es mucho más limitante. Entonces en los estudios de vegetación pues
se hace esa zonificación pues para hacer los muestreos, es el inventario de los relictos que aún quedan de vegetación para tomar de ahí como una referencia de las especies que vamos a utilizar y pues que son pues digamos que de la región y pues que eso es lo que correctamente debemos hacer pues porque tenemos que utilizar las mismas especies que conforman el ecosistema y no traer especies de otros lados que seguramente van a ser, no van a prosperar y vamos a perder pues tanto recursos como esfuerzos. Entonces en este sentido pues creo que esta panorámica dice mucho, digamos, el análisis de los diferentes comunidades de vegetación que conforman el bosque seco de esta zona de esta parte alta del río Magdalena, pues es importante que no es solamente presentarnos en el escritorio a ver qué especies colocamos para la siembra, para la restauración, donde vamos a hacer restauración activa, sino pues tenemos que hacer el inventario y saber qué es lo que tenemos, con qué contamos y si nos falta, pues nos tocaría remitirnos a otras zonas del mismo ecosistema próximas para tener mucho más especies que vamos a utilizar en el proceso. Como vimos, dentro de los componentes del plan piloto de restauración o de cualquier proyecto de restauración, pues anteriormente, pues ya en lo que nos explicó Beatriz, vemos que hay un componente que es de caracterización biofísica, que es la parte biótica de lo que es flora y fauna, y la parte física, pues el clima, geología, suelos. No, eso es para que la hable. Entonces, pues aquí vemos que inicialmente pues está la priorización de áreas para los ensayos o áreas para restaurar, pues cuando ya tengamos, digamos, el plan piloto, pues nos ha dado la línea pues para qué ensayos vamos o cuáles son los mejores resultados que tenemos y según eso pues ya las áreas grandes de restauración, principalmente en la zona como vimos que son pastizales, arbustales pues que están en cierto grado de conservación, pero hay que mejorarle los mismos los bosques que están degradados, pues también aparentemente pues uno ve el bosque, pero realmente siempre ha habido bastante intervención y degradación y que es lo que tenemos que recuperarlos también. Entonces en este componente de caracterización biofísica pues está el tema de evaluarle el estado actual de los relictos o de los bosques y arbustales y pastizales de la vegetación nativa existente para determinar pues ahí todas las especies que tenemos disponibles para retomarlas y utilizarlas pues ya en los diseños florísticos y en la implementación de todas las estrategias bióticas que se requieren pues, para adelantar el proceso. Entonces aquí vemos, ya ustedes ya lo vieron con anticipación, han visto mucho este mapa, la zona digamos, de compensación, el área de intervención, pues tenía 3 zonas, una zona digamos, la parte más alta que hablamos del Cerro Matambo, donde está la zona 1, que es que tiene, digamos, está sobre cordillera, es una zona más fría, y pues el tipo de vegetación pues va a cambiar mucho con lo que es la zona 2, que es un poco más baja, de menor altitud y con menos humedad, más altas temperaturas, y la zona 3, que es la zona más seca, pues que compone pues esta área de compensación. Entonces, como ustedes ven, la variabilidad climática, de altitud, de suelos, de geología, eso nos exige que tenemos que hacer una zonificación para hacer los inventarios de la flora, porque seguramente vamos a encontrar comunidades muy asociadas a cada tipo de zona por las condiciones de clima, de suelos, y aún pues también de conservación,
que es muy importante hacerlo y no tomar todo como si fuera igual. Entonces, estos tipos de vegetación, de estudios son muy importantes, son muy básicos, que nos van a determinar realmente qué es lo que tenemos, con qué contamos, saber cuáles son las especies más abundantes, las especies más escasas, que están en peligro, que también merecen tenerse en cuenta para recuperar sus poblaciones, y las otras que son las que más abundan, pues que son las especies que nos van a servir también para esas áreas de pastizales que requerimos pues, con más urgencia la recuperación, ¿no? Entonces, de todas formas, pues, digamos, los estudios florísticos, pues hay mucha literatura, digamos, en la región también, en las universidades han hecho trabajos, en la Universidad Colombiana, pues también hay especialistas, tenemos amigos allá que han hecho estudios y podemos recurrir, digamos, nosotros tenemos aliados, como decía Beatriz, que pues tenemos que buscar, porque pues en la región tenemos muchas profesionales e instituciones que nos pueden apoyar y muchas veces no los utilizamos. Entonces ya tenemos que comenzar a utilizar esos recursos que son nuestros, que son del Estado y que están a disposición de lo que nosotros necesitemos en cuanto a los estudios de flora y a la identificación de las especies. Entonces ya cuando nosotros entramos a hacer el estudio en particular de lo que teníamos acá en la zona, pues se identificaron que teníamos pues, herbazales, arbustales, bosques secundarios, bosques maduros, y pues lo que tenemos que hacer es en cada área pues hacer el inventario para definir qué especies están presentes ahí, qué tipos de comunidades. Y esas comunidades nos van a servir de referencia para hacer los diseños florísticos que vamos a emplear en esas áreas que vamos a restaurar. Entonces, vemos pues que tenemos diferentes tipos de vegetación, diferentes tipos de coberturas, y cada una de esas pues tenemos que caracterizarla para determinar el área pues que están ocupando en el territorio, las especies que lo conforman y cómo están asociadas para como un ejemplo tomar como esa referencia que queremos, como para no digamos, a improvisar en los inventarios cuando hacemos los levantamientos. Esto si tomamos las medidas y las características de la vegetación y de las especies, podemos también tener diseños potenciales para hacer las plantaciones, ¿no? En esto, pues dentro de la caracterización que se hizo a nivel de todo el territorio, pues como les decía, en pastizales, aparentemente no solo hay, ya pues con el tiempo de abandono, de aislamiento de las áreas, pues en muchas partes se ha ido colonizando, ya las especies nativas han ido invadiendo, pero en unas más que en otras, aunque pues en este momento hay áreas que los pastizales no han sufrido ninguna alteración, ninguna, por decir algo, regeneración. Entonces, pero hay otras áreas que sí se ha logrado obtener, digamos, nuevas especies, ya el pasto está de pronto desapareciendo, pero es un proceso muy lento, y de ahí pues eso nos define que realmente, como decía Beatriz, hacer ajustes, ¿no? El manejo adaptativo es eso, digamos, es visualizar también cómo se está dando la regeneración natural en todo el territorio, en todos los escenarios, y con esto pues ir ajustando y decir realmente dónde podemos hacer una restauración intensiva, activa de sembrar y todo eso, porque realmente no pasa nada, realmente vemos que no va a llegar nada, entonces nos toca hacer una restauración mucho más fuerte, y otras áreas que sí están de pronto regenerándose, pero que de pronto hay muchas especies que tampoco están apareciendo, que de todas formas hay que introducirlas. Entonces, en los pastizales, pues, pues uno creería que no hay
No hay, fuera del pasto no hay otras especies, pero sí se encontraron 108 especies de plantas con 458 individuos. En los arbustales se encontraron 73 especies, 871 individuos. Esto estaría haciendo referencia a las parcelas que se utilizan para hacer los inventarios, pues que ya digamos como es un muestreo, no es el 100%, pero pues eso ya nos indica de que en esta área de muestreo pues siempre hay un número considerable de especies. Y también pues vemos los bosques, pues hay 120 especies, en 2020 individuos inventariados, pero que a pesar de todo, pues en los recorridos vemos que si a veces de lejos la gente puede percibir de que el bosque está en buen estado, pero cuando ya lo recorremos, entramos a, a visitarlo y a mirar en qué estado está, vemos que realmente tiene muchos problemas porque eran bosques casi que se utilizaban para refugio del ganado en épocas fuertes de verano. La regeneración estaba estancada, no había regeneración por el pisoteo, por el ramoneo. Entonces, contrario a lo que mucha gente piensa, el bosque también merece, pues por su estado de degradación, merece también ser intervenido y ser digamos, restaurado, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, para la priorización de las especies en pastizales, ese es un dato de los ecólogos y los botánicos que hacen el estudio de la flora, y pues se recomiendan especies que en el caso de pastizales, pues para priorización, que lo tenemos que tener en cuenta los que vamos a diseñar los arreglos florísticos que se van a implementar en cada una de las estrategias en los escenarios de pastizal, arbustal y bosques. Y pues se definió, pues según el estudio de vegetación, que habían 43 especies que eran las indicadas y las recomendadas a tener en cuenta para hacer los diseños florísticos de los pastizales. Ellas tienen sus características que son tolerantes a suelos degradados, de muy rápido crecimiento, formadores de dosel, competencia con las exóticas que son los pastos, especies claves como alimento y hábitat de fauna, capaces de controlar gramíneas invasoras, mejoran el microclima para el establecimiento de especies que requieren de mejor suelo, de sombra. O sea, son especies que van a acondicionar esas áreas sobre todo de pastizales, para que otras especies más exigentes puedan establecerse en el momento que puede ser que lleguen por regeneración natural, o son las especies que nosotros vamos a plantar que merecen pues unas condiciones mucho más exigentes que estas pioneras. Y también pues pertenecen al ecosistema de referencia, que es lo que nosotros hemos insistido de que pues que las especies tienen que ser de acá, de la región, tienen que ser nativas y no traer especies de otros ecosistemas, de otras latitudes, que seguramente no van a funcionar bien. Entonces, dentro de estas pioneras, pues tenemos categorías como de heliófitas efímeras. Eso yo les voy a explicar un poco más adelante el término heliófito efímero y el heliófito durable. Y pues están un grupo de especies aquí que pues seguramente las van a poder visualizar mejor cuando tengan la copia de este documento. Sin embargo, pues aquí vemos, está el vainillo, está el barazón, están lo que es el caguanejo, cruceto, el guásimo, el pelá, el balso. Entonces, pues mucha gente, pues nosotros a veces dentro de los mismos compañeros de trabajo operarios, pues se dice pues, que eso son especies como de chiquero, de chamiceros,
Pero por ejemplo, para un ganadero, pues eso sí es un problema, ¿no? Pero para la restauración, estas especies de rápido crecimiento, pioneras, son muy importantes porque son las que van a tratar de adecuar el sitio para que esas especies más exigentes puedan establecerse ahí, ¿no? Entonces, pues ya para nosotros un pelá, un guásimo, un raspayuco son especies muy valiosas porque son las únicas que pueden soportar ese estado del suelo de degradación, de sequía, de temperatura, y nos van a ayudar a establecer, digamos, a acondicionar el suelo y el ambiente para que otras especies más exigentes puedan establecerse. En el caso ya, por ejemplo, para las especies, priorización de especies para la implementación de estrategias florísticas en arbustales, pues se definieron 40 especies que según los expertos, pues son las que predominan y que tienen esas condiciones para que los arbustales sean mejorados, y estas especies cumplen con unas características de que aportan a formación de estratos arbóreos que están ausentes en los arbustales, son representativas de los bosques de referencia, aportan alimento y hábitat para la fauna, y son especies que han sido bastante sobreexplotadas a nivel local y regional. El tema siempre insistimos, el tema de aporte de alimento a la fauna, principalmente de aves, que son los primeros grupos pues, que van llegando, porque pues, son las que ellas vuelan, entonces están buscando alimento, pues tienen la facilidad de trasladarse, pero también ellos, en la medida que nosotros le coloquemos el alimento, pues también nos van a ayudar a dispersar y ayudar pues, en este proceso de dispersión y de enriquecimiento de especies en el área pues, que requerimos. En esto pues también están aquí un ejemplo de estas especies de arbustales que cumplen con están como clasificadas también, digamos, liófitas durables, que son especies que necesitan un poquito de sombra, pero que son de mayor porte que las especies de efímeras como el pelá y todas estas especies. Aquí tenemos, por ejemplo, la lista, y están las epsiófitas parciales, que ese epsiófito hace referencia a especies que necesitan sombra, más sombra, que ya pues el arbustal como tal ya da cierta sombra, aunque hay unos claros que hay que intervenir con esas especies de más exigencia en luz. Entonces tenemos los dos grupos, y entonces estamos también de pronto donde el arbustal está mucho más conservado, pues ya tenemos que utilizar especies de mayor sombra, como heliófitas durables, epsiófitas parciales y epsiófitas totales, que son ya especies que requieren de bastante sombra, un suelo bien ya recuperado, buena materia orgánica y bastante humedad. Y finalmente, pues ya el escenario de bosques que tenemos, pues las especies que se priorizaron son 30 especies. Dentro de estas, pues se tuvo también en cuenta las especies que están en muy bajas poblaciones, que están amenazadas a nivel local y regional por el sobreuso, pues sobre la explotación pues, que se hizo. Se sacaron muchos individuos, y pues realmente pues yo les puedo poner un ejemplo. En el caso del cedro, pues a nivel de toda la zona se encontraron solamente 11 individuos. Caso también por ejemplo, del locó o flor morado, también ese está aún más escaso, también tenemos alrededor de 15 individuos. O sea, esas especies típicas del bosque primario, del bosque ya bien desarrollado, muchas de esas especies por su calidad de maderas muy finas, para construcción, para todo esto de arreglos en las fincas, pues fueron cortados y disminuidas sus poblaciones, y eso pues también, como les decía, contrario a lo que la gente piensa, que porque ven el techo allá el bosque, aparentemente está bien, pero está bastante degradado. Entonces nos toca también intervenir los bosques, ¿no? Y sobre todo recuperar esas especies que están en peligro de extinción. Pues en las características de eso, pues ya casi lo he mencionado, pues amenazadas pues por explotación, muy bajas densidades de población,
o sea, muy pocos individuos pues, en el territorio, y pues que son muy importantes para lograr la consolidación de estratos arbóreos arbustivos y que el bosque vuelva a tener esa estructura y esa dimensión de la que tenía, pues creo que hace más o menos unos 400 años que llevamos explotando pues este bosque. Entonces lo que queremos es también que los bosques que están, esos relictos, pues también hay que tenerlos en cuenta y pues y recuperarlos también no solamente por los bienes y las especies que hay ahí, los bienes que tienen, sino sobre todo por los servicios que prestan, sobre todo en estas zonas que estamos sufriendo principalmente pues el servicio de almacenamiento y regulación del agua. Entonces, yo creo que muchos de nosotros y ustedes conocemos esa gran problemática y que digamos, es urgente, digamos, más que cualquier otra cosa, conservarlos y ampliarlos y recuperarlos porque el problema del agua es bastante grave, sobre todo en este ecosistema, pues que está muy limitado el tema de la precipitación del agua. Ya pues para dentro de lo que fue el plan piloto, pues ustedes miraron ya pues todas las especies que se priorizaron pues tanto para pastizales, arbustales y bosques. Nosotros sacamos una priorización de 83 especies, que este cuadro es un ejemplo de cómo lo relacionamos las especies con nombre científico que es muy importante este tema de los nombres científicos porque resulta que los nombres comunes cambian mucho de región a región. Entonces el alpela, pues en otra parte le dicen aromo, hay muchos nombres para esa especie, pero el nombre científico no cambia en ninguna parte del mundo donde esté la especie. Entonces es importante que vamos ya como restauradores futuros, pues que vamos a trabajar en este tema. Nosotros tenemos que pensar también que tenemos que comenzar a manejar el tema de los nombres científicos de las especies. Pues al comienzo es un poco complicado, difícil de escribirlo y todo eso, pero cuando uno ya empieza a entrar en el cuento, pues ya le va gustando y yo lo digo por experiencia porque hemos capacitado a mucha gente del Pacífico, compañeros afros, de indígenas, y cuando ellos ya se entran pues, en el tema, les gusta mucho y ya eso les da mucho caché pues, al vaquiano que ya no habla solamente de nombres comunes, sino nombres científicos y de la familia que pertenecen. Eso es clave y cuando nosotros no conozcamos, pues teniendo los nombres comunes, podemos remitir con una muestra botánica que de pronto, pues por ejemplo, a nivel regional tenemos un herbario muy importante de la Universidad Surcolombiana. Allá hay una profesora amiga que creo que está aquí también en el taller, que ella pues puede ayudar a colaborar. Nosotros tenemos recursos en la región y ya esos no los utilizamos. Entonces ya tenemos que... Sí, la profesora Elda, que yo creo que ella con mucho gusto pues también podría integrarse a colaborar en este tema, no solamente a nosotros, sino a las comunidades pues en general, ¿no? Entonces tenemos el nombre científico, tenemos el nombre común, las especies vegetales también se agrupan por familias como nosotros, también pues según las características están agrupadas por familias. Pues este tema de la botánica, de la clasificación de especies, todo esto pues va para un curso de capacitación pues mucho más adelante, podemos de pronto pensar en hacer ya de pronto que pues, tengamos la oportunidad de que encontrarnos nuevamente en campo y todo eso, podamos que los que estén interesados pues hacer hacer un curso de capacitación y conocimiento de las especies acá en campo, que puede ser pues para al futuro, para que podamos, que la gente pues pueda aterrizar un poquito más este tema, pues en una charla pues no se puede explicar todo, pero más o menos les damos una idea de la importancia que tiene en restauración el conocimiento de las especies.
Entonces acá está la clasificación de las especies según los gremios que yo les hablaba. La heliófita efímera, HE, significa heliófita efímera, que son especies que crecen muy rápido, que como el PLA, pero también tienen una poca durabilidad. Heliófita durable, pues es un ejemplo como el iguá, el samán, el bayo, el mismo guásimo, ¿no? Que son especies que duran más que, por ejemplo, esas especies como raspayuco, pelaca, guanejo, todas estas especies. Que eso es importante tenerlo en cuenta, pues, para pues, las otras, no importa que, no te voy a decir, no, pues que eso no dura mucho, muy poco, no las utilicemos, no. Ellas tienen muchas bondades porque son muy resistentes a ese tipo de suelos degradados y son muy importantes pues, para utilizarlas. Todas son importantes. Entonces, la heliófita efímera, pues la tenemos aquí como HE, heliófita durable, que dura un poco más y de mayor tamaño. Heliófita parcial, pues ya es como decir, digamos, un ejemplo puede ser la vilanda o el mismo caracolí. Y heliófitas totales, por ejemplo, como el cedro, los mismos socobos, que son especies que requieren de más sombra y que se demoran mucho más tiempo. Entonces, como para ponerles un ejemplo, por ejemplo, la acacia farnesiana, podemos decir que un árbol puede durar 30 años. Por ejemplo, en el caso de las especies heliófitas durables como el guásimo, los amanes, los iguás, todos estos pueden llegar a durar hasta 100 años. Las heliófitas parciales, como por ejemplo en el caso de vilandas, caracolí, chambimbes, pueden durar 300 años. Y una heliófita total como un cedro puede durar hasta 800 años. Entonces, en ese término, vemos que todos tienen un cierto grado de durabilidad, pero cada uno juega un papel importante en su tiempo de vida. Entonces, aquí no hay especies de primera, segunda y tercera o cuarta categoría, todas son importantes en el proceso de restauración. Entonces, como vemos inicialmente, esta clasificación de gremios es para saber dónde las ponemos, si ponemos a plena luz, a media luz o en sombra. Y esto está relacionado con los escenarios de restauración. Si la ponemos en pastizal limpio, en pastizal arbolado, en arbustal denso o en bosque natural. Entonces este cuadrito nosotros lo tenemos con las 83 especies y lo tenemos para compartirlo con ustedes para que tengan una guía de las especies que hemos priorizado en esta zona y los escenarios de restauración donde se deben utilizar. Bueno, en la otra parte, pues como les comentaba, es muy importante que nosotros conozcamos las especies que vamos a utilizar. Ya gracias al trabajo de los botánicos, de los ecólogos que hicieron los levantamientos de vegetación, nos dieron, digamos, qué tenemos en el territorio, en qué estado están las especies, las comunidades, cuáles son abundantes. Y digamos cuáles son los grupos. Y entonces lo que nosotros tenemos ya, el equipo tanto de diseños de estrategias bióticas con plantas, entrar a buscar las especies, pero tenemos que conocerlas. Entonces para eso pues siempre es importante que haya un botánico que esté ahí pues con nosotros, que conozca las especies y que pueda ir orientando y ir capacitando al todo el equipo que va a hacer la restauración para que todos conozcamos las especies con los gremios y los tipos de
plantas que vamos a utilizar, que son, si son arbustos, árboles pequeños, árboles grandes, palmas, y que sepamos también identificar los grupos, digamos, en cuanto a requerimientos de luz y hacia dónde van. Entonces, esta es una labor muy importante, muy valiosa, que todos conozcamos bien las plantas, las especies, y para esto, pues, como les decía, en esta oportunidad, pues, vamos a dar una orientación muy general, pero pues ojalá tengamos la oportunidad hacia el futuro poder hacer un taller donde podamos hacer de manera detallada el conocimiento de estas especies que tenemos en el territorio. Tenemos el laboratorio vivo donde podemos, no solamente en el área de compensación, sino en toda la región de lo que es la cuenca alta del río Magdalena, donde está el bosque seco. Entonces tenemos un gran laboratorio que lo tenemos que aprovechar y utilizar para el conocimiento tanto del ecosistema como de las especies. Entonces tenemos digamos así, de forma general, para identificar una especie tanto arbustiva como arbórea, elementos, digamos, como el tronco. Muchos vaquianos campesinos casi ni siquiera ven las hojas, ni los frutos, ni las flores, sino que simplemente con picar el tronco, olerlo, o el exudado, o las características la base del tronco de un árbol es casi como la huella digital de nosotros. Entonces, no hay un tronco, un fuste de un árbol, de una especie que se parezca a otra. Eso es exclusivamente, digamos, esa es una característica muy propia, pues, para ¿qué es? Identificar las especies. Entonces tenemos el fuste, tenemos las hojas, tenemos las flores, tenemos los frutos, tenemos las semillas y las plántulas como elementos de identificación. Entonces vamos a hacer como una pequeña muestra de especies, pues por el tiempo y todo esto. Como les digo, ojalá tengamos la oportunidad en el futuro de poder hacer un taller acá en vivo para que conozcamos bien las especies, pero vamos a dar un ejemplo de lo que son especies heliófitas, efímeras y durables, y las especies que son de luz, y especies heliófitas de sombra. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en primer lugar, digamos, el caguanejo. Creo que mucha gente lo conocen. Es un Croton labellus, quedó ahí la otra parte del nombre, y pertenece a la familia Euphorbiaceae. También tenemos el nogal cafetero, Cordialeora, que es de la familia Boraginaceae. Tenemos otros ejemplos de estas especies como el sangregado, Croton ibicifolius, de la familia Euphorbiaceae. Tenemos el dinde, Maclura tintorea. Tenemos los guamo, una especie de guamo común en esta zona, Inga borgoni. También tenemos el flor amarillo, el Tecoma stans, tenemos el raspayuco, Chloroleuco manguense, una especie de cactácea que es el arepo, cardón también, le dicen nopal en México, que es una especie muy comercial, pues, en México, como allá en México el nopal es como aquí el café, para que tengan en cuenta la importancia de esta especie. Aquí también, digamos, tenemos ya el grupo un grupo también de arbustos como el cascabel. Tenemos el Macuira pubescens, el viringo, Citarexilum puntianum, maíz tostado, Citarexilum carsteni, carbonero, algarrobo, Caliandra tolimensis. Tenemos el payandé, que es muy conocido, muy típico de esta zona, Pitecelodium dulce. También tenemos tachuelos, Santoxylum rigidum, que es también muy común en esta zona. Y acá tenemos especies ya de sombra, como hablamos de xiófitas parciales y totales. En esas tenemos el ejemplo del viringo, indio desnudo,
tenemos el jobo, tenemos el bilibil, guariaguidonia, tenemos el cachingo, tenemos el copé, pues, bueno, aquí lo repetí, el indio desnudo, tenemos el chambimbe, la jagua, que es una especie muy escasa pero muy importante. Tenemos el tatamaco, el barazón, el cardono, cactus cuatro filos, el totumo, una especie muy importante, el granadillo también con muy pocos elementos en la región, el guayabo cimarrón. Y finalmente les quiero mostrar pues que todas esas especies pues también tienen unos usos ecológicos, que también tenemos un cuadro ahí de las 83 especies que posteriormente se los vamos a compartir para que hagamos un ejercicio de que cada uno de los participantes pueda aportar con usos. Pues ahí se les va a entregar ese cuadro, digamos, en cuanto a, digamos, usos ecológicos como de restauración, de vegetalización, de cercas vivas, de forrajes, pero también hay otros usos sociales o antrópicos que son especies medicinales para humanos, medicinales para animales, alimento para animal, alimento humano, tintura, leña, carbón, látex, artesanía, resinas, construcción. Entonces este cuadro lo vamos a compartir para que ustedes puedan aportar, llenarlo, el conocimiento que tengan, y pues podemos enriquecer pues entre todos los usos de estas especies de esta región. Pues muchas gracias por la atención prestada y espero pues que así en este breve espacio tener una idea más o menos de las especies y la importancia que tiene el conocimiento de las mismas para emprender proyectos de restauración de ecosistemas. Muchísimas gracias, profesor Luis Armando. Ya en el chat hemos podido compartir tanto el listado que nos lo estaban pidiendo, el listado de las especies por gremios ecológicos, ya lo pueden ustedes ahí descargar, hay un Excel, nos confirman, le hemos dicho que inicialmente le íbamos a compartir por el correo, pero ya lo tenemos aquí disponible en el chat para que por favor lo descarguen. Entonces dice lista, gremio y escenario, para que por favor descarguen el Excel, ahí van ustedes a poder identificar el listado de especies priorizadas e igualmente cómo están clasificadas por gremios ecológicos y escenarios. También, de acuerdo a la última presentación que nos hizo diapositiva del profesor Luis Armando, hay una relación de usos de especies nativas de bosque seco, que es bien importante, que ojalá entre todos la podamos ayudar a diligenciar, a que ustedes nos compartan. No es lo mismo quizá los usos que le podemos dar nosotros a lo que ustedes pueden haber implementado en sus fincas o a lo que ustedes conocen, a lo que puedan ustedes indagar con sus familias, con los abuelos, de los usos de algunas de estas especies. Entonces nos encantaría poder tener esa información, que ustedes nos la ayuden también a construir. Entonces ahí hay un enlace del Drive que está ahí compartido en este momento en el chat, en el que ustedes pueden ir diligenciando de las especies que conozcan. Sabemos que de pronto no todas las tenemos que conocer, de las especies que conozcan, nos indiquen marcando con una X los usos que ustedes consideran que tienen. Entonces ese Drive va a estar disponible todo este tiempo mientras terminamos el ciclo de seminarios para que lo podamos ir trabajando de manera conjunta. Entonces estamos ya finalizando, se nos acortó igualmente, agotó el tiempo, pero sabemos que hay unas 2 preguntas que están ahí escritas en el chat. Entonces le damos paso al ingeniero Francisco para dar cierre también con esas preguntas. Gracias, Diana. Buenas tardes para todos los asistentes. Tenemos varias preguntas que nos han venido haciendo a lo largo de las presentaciones. Para Beatriz, hay una pregunta sobre cuál debe ser el tiempo mínimo requerido para que un proceso de restauración sea considerado exitoso. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la pregunta. Bueno, básicamente nosotros pues en lo que tenemos de experiencia
Respecto a los proyectos de restauración, se han planteado pues a mediano y largo plazo. A mediano plazo pues pueden ser entre 5 y 10 años y a largo plazo a 20 años. Pero pues digamos sabemos que varios de los proyectos de restauración están muy limitados específicamente por el tema de los recursos, que es lo que nosotros pues tratamos de ver o en otros proyectos se trata de ver cómo poder ampliar esos recursos, ya sea con otro tipo de estrategias o presentando el proyecto a otras entidades internacionales que apoyen procesos de restauración y demás, para que los procesos pues, que se empiezan a desarrollar y que tienen un corto término, pues no terminen ahí, porque pues sabemos que muchas veces pues ya una vez se ha dejado el proyecto, pues y no se siguen haciendo pues los cuidados pertinentes, pues puede fracasar. Entonces sí, y pues también depende mucho el trabajo que se hace con la comunidad y con las personas, pues por ejemplo si se trabaja con particulares en predios de las personas, de pronto un proyecto puede durar más si las personas están conscientes y están, digamos, encaminadas en que realmente quieren proteger y mantener un proyecto de restauración que, por ejemplo, se haya desarrollado en su predio. Entonces, pues, nosotros sí consideramos un término a mediano y largo plazo como óptimo, pero pues igual para cada caso es muy particular. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, Beatriz. Para el profe Armando, tenemos varias preguntas. Nos preguntan si algunas especies, tanto de fauna como de flora, han desaparecido de esta zona de restauración que se está trabajando. Pues yo les contestaría en el tema de la flora, pero pues yo creo que, digamos, si nosotros, digamos, lo que hemos inventariado, lo que hemos encontrado en la actualidad, es lo que queda, ¿no? Yo creo que pues hay estudios unos estudios mucho más detallados, mucho más profundos que son a nivel de polen, de palinología que se llama, que podían dar versión de qué existió acá. Difícilmente nosotros en la actualidad podemos decir que seguramente habrán muchísimas especies que han desaparecido y porque pues como vemos, pues yo asumo que la intervención fuerte pues fue pues después de de la conquista y pues si uno se remite a ese tiempo, digamos, muchos bosques, mucha área de este bosque pues se taló para transformar en pastizales y seguramente pues habrán, ni siquiera las alcanzamos a conocer y habrá muchas especies que habrán desaparecido. El único dato que podemos dar es que sí tenemos, digamos, dentro de la lista cuáles son especies que están en peligro de desaparecer a nivel local, ¿no? Regional y de pronto también a nivel nacional, pero pues yo no me atrevería a decir, porque como les comento, incluso habrán especies que en cualquier parte, de cualquier ecosistema del país que desaparecieron y que ni siquiera la ciencia logró pues inventariarlas, ¿no? Pero sí asociado pues a la degradación del bosque, de la vegetación, pues ahí también hay pérdida de fauna, ¿no? Y creo que pues los estudios de fauna también hay unos elementos que están muy disminuidos, pero pues en yo no me atrevería pues a mencionar tanto especies de plantas como animales que se hayan extinto, pero sí creo que hay muchas que han desaparecido. Bien, tenemos otra pregunta de la profesora Hilda.
ella pregunta si se ha tenido presencia de especies de plantas invasoras que perjudiquen los procesos de restauración que se están llevando a cabo. Y también, igualmente en relación con los animales, por ejemplo, insectos que han tenido algún tipo de afectación a los procesos de restauración por ataque a estos organismos y cómo los han superado. Sí, pues digamos que, como todos sabemos, digamos, las especies que se han utilizado de pasturas, pues la mayor parte de estas especies son introducidas. Aquí, por ejemplo, tenemos el braquiaria, es una especie introducida, y ya pues cuando Beatriz mencionaba, digamos, esos tensionantes y limitantes, esos tensionantes, parte de esos tensionantes son las especies invasoras, ¿no? Que tenemos que combatir para poderle dar paso a las especies nativas de la región. Entonces sí tenemos, digamos, sí se ha logrado, digamos, a nivel pues, de esta área, del área de compensación donde se está trabajando, pues básicamente identificar son, las especies invasoras están remitidas a lo que son gramíneas, ¿no? Pastos introducidos que se utilizaron en el establecimiento de las pasturas, ¿no? Y pues la idea es que pues, al final del proceso estas especies puedan ser, pues es difícil erradicar, ¿no? Pero sí van a desaparecer con la cobertura de las especies nativas y pues con el tiempo pues me imagino que desaparecerán porque ya si todo se cubre pues habrá ese control. Que nosotros tengamos conocimiento de otro tipo de plantas invasoras de diferentes pastos, pues yo no, en todo el recorrido que hemos hecho en el territorio, pues es lo que predomina, esas gramíneas introducidas, ¿no? En el tema de los insectos, sí, pues digamos ahí, pues se ve más, se nota más como en esas áreas donde hay intervenciones de pastizales abiertos, que de pronto pueden haber mayor incidencia de algunos agentes dañinos, digamos, para las plantas. Pues los insectos, de todas formas, ellos están ahí, pero ellos se convierten en plagas en el momento en que, digamos, digamos, plantaciones grandes, homogéneas, pero por eso es que, digamos, eso es lo interesante y lo diferente a la reforestación, que mucha gente sabe que se ha hecho con grandes masas de una sola especie, y la restauración pues ya aborda es esa gran diversidad de especies que tenemos que ensamblar para evitar esto. Yo pues dentro de la experiencia que nosotros tenemos en el plan piloto y lo del plan de restauración ahora, pues yo no he visto, digamos, unas especies de insectos que nos hayan puesto problemas y se hayan convertido en plagas, pues son ataques normales, digamos, que están asociados y se sabe pues, que hay especies que están muy asociados a cada especie de planta, digamos, no atacan todas, sino cada especies muy específicas de cada especie, pero que no, digamos, nos causan, digamos, problemas de decir, pues, que nos van a acabar con digamos, casi que eso es pues, para nosotros el hecho de que lleguen hormiguitas ahí, pues, a las plantas de recién sembradas o ya, por ejemplo, de un año, eso significa que ya estamos integrando lo que estamos sembrando con lo que hay ahí naturalmente, ¿no? Pero sin embargo, pues nosotros te llevamos dentro del monitoreo, también se tiene en cuenta esa incidencia de enfermedades y de plagas para en una eventualidad pues que nos vayan a causar algún problema, pues poderlos controlar, pero de manera digamos, más que con químicos o pesticidas, eso más es con repelentes naturales de extractos de plantas y no afectar pues también esa dinámica natural que se puede estar presentando, ¿no? Muchas gracias, profe.
Aquí nos hacen otra pregunta, pero esta la voy a contestar yo. Sobre si existe un documento de la caracterización florístico-estructural mencionando las especies y de dónde se puede adquirir. No está publicado como tal, pero tenemos los informes de estos trabajos de diagnóstico que se hicieron. Las personas que estén interesadas me pueden escribir un correo a ftorres@natura.org.co y podemos ver qué información se les puede facilitar. También tenemos otras dos comentarios, sobre todo en el sentido de que si es posible programarse una visita de reconocimiento en campo al proceso y pues para poder visitarlo. En este momento no tenemos visitas guiadas, todavía no las hemos reactivado. Esperamos en los próximos meses poderlo hacer, pero van a ser pues, visitas pequeñas con grupos pequeños de menos de 10 personas y con ciertos protocolos de bioseguridad. Los que estén interesados nos pueden escribir a Diana Polanía para ir programando y en el momento que podamos reactivar las visitas, poderlas hacer. Por ahora son las preguntas que tenemos, Diana. Bueno, entonces damos entonces cierre. Muchas gracias por la participación, igualmente por haber registrado su asistencia. Esperamos que si ustedes conocen a otros de sus compañeros que estaban vinculados y de pronto por alguna razón que están inscritos y no pudieron hoy participar, pues los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles 28 de octubre a las 4 p.m. por este mismo espacio. A sus correos les vamos a seguir compartiendo, como lo hicimos pues para esta sesión, el enlace para que puedan ingresar aquí a la plataforma de Zoom. Entonces los esperamos el próximo miércoles a las 4 p.m. Vamos a empezar ya a conocer un poco acerca de lo que son las estrategias de restauración y cómo se desarrollan los procesos de implementación y mantenimiento de estas estrategias. Entonces, por favor, no se lo vayan a perder y les recuerdan a las otras personas que ustedes conozcan que se registraron que los esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su atención.